finalizó el Gran Premio de Fórmula 1 en este callejero de Singapur. La verdad que tengo buenas noticias, inclusive con todo lo que vamos a ver hoy. Y por supuesto también hay malas noticias, malas sensaciones, malas cosas que pasaron. Vamos a analizar absolutamente todo, vamos a ir desglosando esto, porque hasta en un punto yo ya pensé que no estaba mirando una carrera de autos, sino que pensaba que Colapinto se convirtió en arquero. Porque lo que vamos a ver en este video es impresionante. Carrera de Singapur, una carrera que Pierre Gasly largaba desde el fondo. Recuerden que en realidad entre largar 18 y 19 era lo mismo. Los Williams que estaban sancionados, entonces largaban últimos. Gasly que rompía el parque cerrado, entonces tenía que largar 19. Colapinto que largaba 16. Acompañando ahí a Stroll. En punta largaban entonces Max Verstappen y Russell. Primera cuestión de la carrera que voy a decir, dicho sea de paso, si no la viste la carrera, por supuesto acá te vas a enterar todo lo que pasó, vamos a hacer el recap, etcétera, general. Pero te digo que si no la viste no te perdiste nada. Te lo digo de una, la carrera fue un bodrio total, no te perdiste absolutamente nada, así que directamente no pierdas el tiempo si no la viste completa, porque primero que acabas a ver dentro de todo lo que pasó con Franco y hablando del recap general, pero muy aburrida. Lo que sí era interesante un poco desde el inicio y que les puedo ir comentando era el tema de los neumáticos. Había llovido en el circuito, en el callejero acá de Singapur, entonces la pista se convirtió en una pista verde, en una pista lavada, en una pista con poco grip. ¿Qué hicieron muchos? Inclusive caso Max Verstappen. Ponían los neumáticos blandos, ¿sí? Blandos, algo así también como lo que hacía Franco Colapinto, que recuerden, estaba largando desde la posición 16. Entonces, por este lado, voy a hablar de algo positivo. Me encantó lo que hizo Alpine. Porque acá ustedes creen que yo voy a venir solamente a pegarle al Alpine y hablar solamente de por ahí cosas malas que vamos a ver, etcétera, y que igual las vamos a analizar. Pero desde entrada, esto me había encantado, lo que había hecho Alpine. Porque, bueno, como digo, la pista estaba verde, la pista no tenía mucho grip, había que jugársela. Colapinto, si bien no largaba último, largás igual 16, que es casi como estar en el fondo. Entonces no tenés nada para perder, todo para ganar, porque tu base era bastante mala. A eso hay que decirlo, ¿sí? Porque el auto es malo. Entonces, bueno, largar con estos neumáticos blandos, ¿sí? De línea roja, para mí era muy bueno, teniendo en cuenta la largada, sobre todo, a ver si se podía pasar a alguien, ¿no? Acá está lo que yo les decía de Pierre Gasly, que largaba directamente desde la calle de boxes, y una largada que no fue en la punta, sobre todo, muy sorpresiva, porque Max Verstappen se queda, a eso hay que decirlo también, mala largada hoy para Max, que tenía los neumáticos blandos y que no lo pudo aprovechar. Entonces, si Max tenía una posibilidad de ganar la carrera, era acá, no lo pudo aprovechar, entonces, nada, o sea, las pocas posibilidades que tenía, porque recuerden que este circuito, en definitiva, sí es muy difícil de pasar, algunos me lo decían inclusive en la previa, yo siempre quiero especular que con el DRS y con oportunidades de frenajes intensos y demás puede haber una posibilidad, pero la realidad es que en toda la carrera no la hubo, y acá Max perdió para mí la carrera, ¿sí? O sea, él estaba con los neumáticos blandos, en una mejor situación al menos de salida que Russell, que a la postre sería quien mejor picaba en este momento, y le ganaba lo que sería la primera posición. En el fondo, como yo les dije, Colapinto que superaría autos, ya lo vamos a estar viendo, igual a la largada de Franco Colapinto, pero bueno, por suerte no hubo grandes inconvenientes, no solo en la punta, sino en toda la parrilla. Vamos entonces directamente a la largada de Franco Colapinto. Una largada que fue espectacular. A diferencia de lo que yo analicé con Max Verstappen, la largada de Colapinto sí que surtió efecto con estos neumáticos blandos, porque superó al menos a 2 o 3 autos, ¿sí? Caso Bortoleto, no me quiero confundir si era Hülkenberg o Bortoleto porque ya pasó mucho de la carrera y estoy hablando prácticamente como si fueran vivo, y lo pasa también a Lance Stroll, ¿sí? Así que bueno, acá ganó posiciones, también lo pasa a Tsunoda, esto es lo que sería ya, bueno, esto es la largada, como yo les digo, acá supera al Sauber, vamos a la 1, acá supera, o termina de superar en realidad, al Sauber en la curva 1, esto ya es entrando a la 3, le queda Tsunoda por fuera, y aprovecha muy bien Franco Colapinto, entonces supera a 3 autos, incluyendo Stroll, que se vio ahí medio enmarañado en esa situación porque se apretó mucho también adelante de Franco, pero bueno, cuestiones que mano a mano pasó a 2 y aprovechando un poco la situación de Stroll pasa a 3 autos. Fue el piloto que mejor largó, lo voy a decir porque, a ver, muchos acá van a estar dubitativos y yo no soy dubitativo un carajo. Fue el piloto
que mejor largó debería de ver las 20 cámaras de todos, pero el que mejor largó fue Franco. Entonces, otra cosa positiva, sumando a lo que había hecho Alpine, de ponerle los neumáticos blandos, ¿sí? Colapinto entonces acá, que quedaría detrás de Lawson. Y a partir de ahora había que esperar. ¿Por qué había que esperar? Porque bueno, Colapinto ya estaba a 13, estaba a 3 posiciones de sumar un puntito, pero la realidad es que era complicada la estrategia. Y lo voy a comentar desde entrada, ya en la vuelta número 3, esto que estábamos viendo, con Russell en punta, Verstappen segundo, Norris tercero, Colapinto, como dije acá, puesto 13, Gasly, que igual había alargado entre los últimos, entonces estaba muy en el fondo, pero bueno, era un puesto 13 con neumáticos blandos. Se ponía detrás de Lawson, que era lo que estábamos viendo acá, Franquito, y había que intentar gestionar lo mejor posible inicialmente estos neumáticos. Gestión que fue buena, lo voy a decir, de Franco Colapinto, porque, como digo, había que bancársela con un neumático blando, con una alta temperatura de pista y con condiciones que no eran muy favorables. ¿Por qué? Porque atrás le había quedado Stroll, le había quedado Bortoleto, el Sauber, le había quedado inclusive Ocon, o sea, 3-4 autos que estaban funcionando este fin de semana mucho mejor que el auto de Franco, más allá que Franco ayer pudo pegar el estirón, etc. Tenía 3 autos que funcionaban mejor, y bueno, a la larga yo dije, vamos a ver qué pasa. Y fue, como digo, una primera parte con estos neumáticos blandos estaba siendo muy buena. Ahora voy a comentar por qué digo estaba siendo muy buena, pero bueno, se quedaba detrás entonces de Lawson, empujando. Estaba entre 8 décimas y un segundo 5 de Lawson. Y bueno, podía empujar más o menos desde ahí, desde la posición número 13. En punta, como yo dije, Russell, que ya le sacaba una diferencia de 5 segundos casi a Max Verstappen. Una diferencia bastante importante que ya le estaba haciendo en tan solo 10 vueltas. Y que bueno, acá está un poco lo que yo les decía. Max Verstappen perdía lo que era la victoria de la carrera tan solo en la largada, porque realmente después no pudo directamente acercarse a Russell. Y como dije, perdió básicamente todo en esa largada. Mientras acá veíamos esta situación de Russell. ¿Por qué también lo muestro esto? Porque acá él, durante la carrera, así como todo el resto de los pilotos, cambiaban lo que era el balance de frenos, ¿sí? Fíjense que acá está en 59.4, o sea, tiene bastante balance adelante, tiene mucho freno adelante, y de golpe cambia a 58.4, o sea, iba tirando freno para atrás. ¿Por qué hacen esto los pilotos? Bueno, esto, para los que vieron por ahí la transmisión, o alguna transmisión que estuvo en Latinoamérica, ya lo contaron, pero bueno, es muy acertado ese comentario. Esto por lo general se hace para tirar freno atrás y que te ayude a rotar un poco mejor el auto, ¿sí? Lo podemos ver si ustedes quieren un día esto también en simulación, porque también estas cosas se pueden percibir cuando metes más freno adelante, cuando metes más freno atrás, qué hace el auto, etc. Pero es muy interesante cómo van trabajando los pilotos con el freno. En este caso lo teníamos a Russell. Colapinto que, como dije, las primeras 10, 12, 13 vueltas no se alejaba, o no se escapaba en realidad Lawson, teniendo un auto mejor que el de Franco, y un Franco que, como digo, con estos neumáticos se la venía bancando bastante bien. Vuelta 14 para Tsunoda y para Bortoleto, que eran los primeros que paraban. A Bortoleto directamente le cambiaban lo que era el alerón delantero porque había quedado mal de la largada, ¿sí? Con los toquecitos que tuvo, ahí se había apretado mucho, un poco ya lo estuvimos viendo. Vuelta 15, una vuelta después de esto, para Franco Colapinto en pits. Y a partir de acá, todo lo que yo vi positivo se hizo negativo. O sea, la balanza hacía así para arriba y de golpe viene para abajo. Ahora voy a contar un poco esto también y lo que me parece esta secuencia. Pero bueno, en la vuelta 15 para Franco Colapinto, le sacan los neumáticos blandos y le ponen los neumáticos medios, ¿sí? Unos neumáticos medios que, lo voy a decir, no servían para nada en esta circunstancia de carrera. Obviamente que yo ahora voy a hablar con el diario del lunes y voy a decir que se podría haber hecho otra cosa. Cuando sucede esta secuencia de que a Franco lo llaman en la vuelta 15, les voy a ser honestos. Primero no lo entendí, porque Franco venía en una situación donde no venía perdiendo mucho tiempo con respecto a Lawson, sí que venía perdiendo tiempo, sí que ya venía degradando de más ese neumático blando, sí que el neumático blando en el Alpine al menos se cae muchísimo más que en el resto. Ahora, yo no entiendo por qué lo llaman en la vuelta 15. Si algunos otros pilotos, incluyendo el caso de Stroll,
pudo aguantar casi 40 vueltas con el mismo neumático blando. ¿Por qué a Franco lo llaman en la vuelta 15? No digo que lo pararan en la 30, pero la verdad que para mí lo llaman antes. Entonces, yo ahora voy a escuchar seguramente a muchos que van a opinar de esto con el diario del lunes. Van a salir ahora, después de este video que yo subo, van a salir ahora un montón a hablar de que no, que Alpine fue un desastre, porque Alpine esto, que el otro. La verdad, yo quiero entender por qué esto lo hizo Alpine. Y quiero creer que lo hizo por una cuestión de agarrar una situación de pista donde Franco por ahí no iba a tener autos adelante. Porque al haber parado, obviamente iba a quedar en el fondo y iba a tener aire limpio. Al tener aire limpio con estos neumáticos, bueno, yo dije, se podía especular a que por ahí salía un safety car, a que por ahí pasaba algo en la carrera y que cambiaba lo que era la dinámica. Pero era difícil, ¿sí? ¿El safety car puede pasar en Singapur? Sí, porque estamos rodeados de paredes, puede pasar, yo no te digo que no. Ahora, vos estás buscando, en un auto que va en la posición 13, estás buscando una situación de suerte, donde que si no pasa, a vos te va a complicar la vida, porque Franco Colapinto, con esto que pasó acá, tenía que entonces, como digo, aguantar demasiadas vueltas con un neumático medio y que no iba a pasar, por eso digo que no servía para nada en esta situación de carrera, y que encima vos estabas esperando un safety. Entonces, tenías de 3 opciones, tomaste 2 mal, porque lo hiciste parar antes y encima le pusiste un neumático que no era. Con el diario del lunes, ¿sí? Pero la verdad que no lo entendí. Yo quiero que Alpine explique un poco por qué hace este tipo de cosas. Porque cuando el auto encima es malo, ¿sí? Comparado con nosotros, es malo, lo voy a decir, yo ya no, esto no me lo callo más. A comparación del resto, el Alpine es el peor auto de todos. Entonces, vos tenés un tipo que está 13, que es Colapinto. Estás a 3 posiciones de decir, voy a por sumar puntos, o un puntito, especulando. Está bien, pero en tu especulación de 3 cosas, hiciste 2 mal. Que le pusiste un neumático que no era, porque en todo caso, si vos parabas en la 15, ponelo duro y tirá con los duros. Si era la misma, boludo, o sea, perdías 3 décimas, 4 por vuelta. ¿Cuánto querías perder con el duro? Entonces, vos le ponés el medio. Vos lo hacés parar antes. La verdad que acá se termina la carrera de Franco Colapinto, se termina la pequeña posibilidad que había de zona de puntos, ¿eh? A Franco lo sacan, sí, después le queda aire limpio. Entonces, si yo quiero ver algo positivo de ese caso, yo te puedo decir, bueno, estaba con aire limpio, con los neumáticos medios, pero ojo acá, al detalle. A Franco le iban a hacer en realidad parar 2 paradas. Con esto tenía que hacer, ¿sí? Porque si no, obviamente, no iba a poder terminar. Y si no, iba a pasar lo que ya vamos a estar un poco analizando. En punta entonces seguía Russell, con una diferencia que ya le estaba haciendo 8 segundos a Max Verstappen. Entonces ya acá la carrera desde la vuelta 16, sobre todo lo que era la punta, estaba cocinada. No se pasaba absolutamente nadie. Era una cuestión de ver cómo se gestionaban los neumáticos y un poco las estrategias. Y digo un poco porque era todo muy lineal. Incluyendo, ¿sí?, esta situación inentendible, otra vez hoy, de Franco Colapinto con en realidad el equipo Alpine que tomó con Franco Colapinto, ¿sí? Un Colapinto que salía detrás en realidad estaba detrás de Albon, que le estaba recortando tiempo, que acá estaba girando mucho más rápido, pero bueno, por una condición de que tenía aire limpio y neumáticos mejores. Vuelta 20 para Verstappen, le sacan los blandos y le ponen los duros, la obvia, ¿sí? Después, a Hadjar le ponen los duros. Le sale adelante en la vuelta 21 a Franco Colapinto. Esto también hay que remarcarlo. Mucha mala suerte otra vez de Franco con autos que, si bien estaban en mejor situación de gomas a la salida de pits que Franco, no. A ver, Franco no pudo aprovechar ninguna de estas cuestiones, ¿sí? Primero pasó con Hatchard, después lo vamos a estar viendo con Alonso, que esto le hacía perder tiempo. ¿Por qué le hacía perder tiempo? Porque el auto que sale adelante, en este caso Hatchard, sale con neumáticos fríos. Y si te queda adelante el tipo, primero que te hace perder tiempo porque vos estás buscando. Estás buscando por un lado, por otro, ahí ya estás perdiendo tiempo. Y segundo, que si te queda adelante, estás perdiendo carga aerodinámica. Estás empezando a degradar mal. Estás perdiendo mucho tiempo. Y cuando te digo mucho tiempo, estamos hablando 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. O sea, perdés hasta 5 o 6 segundos, capaz que en una sola vuelta, porque te quedó un tipo adelante que era Hatchard. Entonces, mucha mala suerte acá. Colapinto igual se lo tira a pasar. ¿Sí? Se lo tira a pasar por fuera en la parte inicial de la vuelta. Pero Franco Colapinto no puede pasar a Isaac Hadjar por más que se tiró a pasarlo por varios lados. Como digo, el Alpine no, directamente esa es la otra. También cuando tenés un auto bastante malo, podés tener inclusive los neumáticos en temperatura que no había forma de pasarlo. Colapinto de todas formas intentó superarlo a Hadjar,
Pero bueno, si ya no lo superó ahí, después directamente le queda adelante, le empieza a sacar carga y se empieza a escapar un huevo. Fíjense que en tan solo una vuelta ya se le escapaba una recta prácticamente completa a Sad Hatcher. Entonces, nada, la verdad que desde acá, como yo dije, esta situación no era muy preocupante porque se sabía que Hatcher iba a terminar adelante de Franco, se sabía que había largado mejor que Franco. Pero bueno, tenía los duros, vos tenías los medios y así todo no funcionó. Vuelta 25, paraba Hamilton, que sacaban neumáticos medios, y le ponían los neumáticos duros, ¿sí? Todos iban por duros, entonces la obvia cuál era, sacar el neumático que vos tuvieras, ya sea blando o medio, y poner el duro. Tirate al final. A Hamilton después le hacen parar otra vez más, pero porque tenía una parada prácticamente gratis, ¿sí? No perdía posiciones y paraba, entonces le pusieron sobre el final los blandos. Pero la obvia era poner justamente los neumáticos duros, ¿sí? Paraba Gasly, después primera parada de Pierre Gasly, que le sacaban los neumáticos medios y entonces a Gasly sí, ¿qué neumáticos le ponen? Me dirán ustedes, le ponen los neumáticos duros, ¿sí? O sea, con Gasly hicieron la obvia, hay que tener estrategias diversas. Yo no, como digo, no quiero pegarle al pin acá en todo momento porque van a pensar que... Y ya está, las carreras se terminan, las estrategias son las que son. Pero nada, es como que con Franco experimentan a veces cosas que yo no logro. No, al menos yo. Debe ser que Alpine es visionario en las cosas. Y soy yo el loco que no entiende absolutamente nada de por qué a veces pasan ciertas secuencias, ¿no? Pues yo veo que todos ponían los duros y a Colapinto le ponían los medios en la vuelta 15. Una locura. Vuelta 26 paraba Russell, ¿sí? Que le sacaban, por supuesto, los neumáticos medios. Que acá está. ¿Qué le ponían entonces? Mira, no le ponían medios, le ponían los duros. Entonces. Eh, Era muy obvio, ¿no? O sea, creo yo lo que tenía que pasar. Vuelta 27 para Norris, que le ponían los duros. Ya esto es muy repetitivo. Entonces, bueno, nada. ¿Sí? Eh, Como ya dijimos, no quiero tomar temperatura extra porque ya vamos a estar viendo directamente el final de esta carrera. Hasta acá, como digo, no pasaba nada. ¿Sí? Piastri que estaba en punta, en realidad los McLaren estaban en punta por una condición o un factor de que habían parado Russell. ¿Sí? Con el tema de los neumáticos, acá teníamos cómo venía la secuencia. Piastri que debía parada, Russell que ya había parado, Verstappen que había parado, Norris que había parado, Alonso que debía parada, y fíjense Alonso tenía 29 vueltas del blando, ¿sí? Entonces yo no digo que el Alpine de Franco Colapinto podía aguantar, podía bancarse 30 vueltas del blando, porque no es el mismo auto. O sea, evidentemente el Aston Martin es mejor, gestiona mejor el neumático blando y lo puede hacer. Ahora, pero 15 vueltas. Que la mitad, o sea que el Alpine puede gestionar solo la mitad de lo que gestiona el Aston Martin en una categoría donde igual los autos son todos parecidos. No, o sea, a mí, por eso digo que no me cerraba. Cuestiones que Alonso, con el manejo de Alonso y en el Aston, 29 vueltas de blando, y a Colapinto ya lo habían condenado acá con 12 vueltas de medios. Había varios de adelante que tenían que parar, que Colapinto, uno diría, lograría superar estratégicamente, pero esto no pasaría. ¿Por qué? Porque la estrategia de Alpine era hacer dos paradas. Entonces no tenía, como digo, acá Colapinto se quedó en bolainas de que paró y después tenía que parar de nuevo. Entonces todo lo que recuperaba, después lo volvió a perder. Y directamente iba a quedar atrás de Gasly si volvía a parar. Entonces, increíble. Vuelta 28, paraba Piastri, obviamente, neumáticos duros. Paraba Alonso, que se le trababa la pistolita ahí al mecánico de Alonso, una barbaridad lo que tardaron en pits. A Alonso le ponían los neumáticos medios, fue el segundo auto que yo vi que le pusieron los medios después del de Franco. Pero bueno, se había bancado 29 del blando. Entonces, ¿cuánto quedaría eventualmente si vos tenías que tirar a una sola parada? Prácticamente unas 34 vueltas, ¿sí? A cálculo medio redondito ahí que hice, con los neumáticos medios. Entonces eso podía pasar, ¿sí? Ahora, tirar como 45 vueltas con el neumático medio, bueno, yo no la veía por ningún lado. Acá está lo que yo les decía, de que a Colapinto otra vez, mala suerte para Franco, porque después de esta parada que habíamos visto de Alonso, salía Alonso, que perdía mucho tiempo con la pistola, el mecánico acá, ¿sí? Más de 9 segundos la parada de Fernando Alonso, y quedaría, ni bien salía, otra vez adelante de Franco Colapinto. Algo igual que lo que habíamos notado con Esat Hatcher. Bueno, lo mismo pasaba con Fernando Alonso, que le quedaba adelante, que le sacaba carga, que perdía tiempo, ¿sí? Entonces, si ya de por sí la situación de Colapinto inicial de estratégica no era muy buena, bueno, acá te quedaba adelante Alonso y te hacía perder muchísimo tiempo porque ya no tenías más aire limpio. Entonces,
Ya lo poco que podía especular de la secuencia de estratégica no iba a funcionar mucho. Hasta la vuelta 33 digo, estas eran las secuencias de paradas, solo debían paradas Lawson, Stroll y Sainz. Stroll que tenía todavía neumáticos blandos y ya iban 33 vueltas. Entonces, ¿poder bancarla? La podían bancar. Que estaba perdiendo mucho tiempo Stroll, pero bueno, a Colapinto lo hicieron parar en la 15, ¿sí? Colapinto que se mantenía entonces en la posición 15, Gasly que tocaba la pared, después se tiraba a superarlo Esteban Ocon, no lograría superar, pero bueno, venían bastante mal los dos Alpine. Ya acá Colapinto inclusive venía sufriendo bastante en el rendimiento. Hatcher que tenía problemas en el motor, entonces en la vuelta 37 lo supera de muy buena forma Fernando Alonso, que es todo esto que vamos a estar analizando rápidamente acá. Se tiraba por fuera en lo que era la 16, no le daba, salía delante Hatcher, porque se podía defender literal en curva. Salían entonces directamente a lo que era la recta principal, se ponía por fuera y defendía posición a Isaac Hatcher. Defendía bien otra vez en curva, pero cuando tenían que acelerar era una babosa el auto de Hatcher, porque básicamente tenía problemas en el motor. El equipo le reporta que estaban perdiendo de 3 a medio segundo por vuelta. Entonces, primero que Alonso hace un maniobrón, pero también hay que decirlo, Hatcher estaba un poco desfavorecido, tanto en las salidas de las curvas como en las partes rápidas, ¿sí? Entonces Alonso con un maniobrón lo estuvimos viendo, lo buscaba por un lado o por otro. Hatcher se defendió, pero Alonso, como digo, hizo maniobrón y tampoco tenía mucho más para defenderse a Isaac Hatcher. Toda esta secuencia pasaba de Franco Colapinto, que no pudo aprovechar absolutamente nada porque ya los neumáticos empezaban a tener su desgaste. Vuelta 43 y acá empieza el suplicio de la carrera porque pasaban dos cosas. Yo dije, bueno, va a pasar la obvia, que lo van a hacer parar a Colapinto, o va a pasar lo otro no tan obvio, que es que tiene que defender 20 vueltas prácticamente con un neumático que ya está hecho pelota. O sea, yo dije, a partir de acá es como que arranca una carrera sprint, ¿viste? Pero con el neumático usado. No sé si me explico. O sea, con un neumático totalmente detonado. Mirá cómo estaba. Colapinto venía a los volantazos. Y entonces acá yo no sé si era el Dibu Martínez o quién era Colapinto. No lo conocía. Porque tiraba manotazos de agado por todos lados. Porque el auto era un asco. Lo voy a decir. Indignante ver esto. O sea, y a la vez, si le quiero ver algo positivo, bueno, vos decís qué bueno que es Colapinto en muchas secuencias de carrera. Porque hay que bancarse con el calor que hace ahí arriba. Andando igual a 200 kilómetros por hora, muchas curvas, 300 en línea recta, y que las gomas estén hechas pelota como estaban, mirá cómo estaban totalmente destruidas, y cada que salía Franco Colapinto de cualquier curva, el auto no respondía, entraba y no respondía. Entonces, a todo esto, sumale que está arriba de un Alpine, entonces el auto era directamente un Samba, Colapinto acá se transformaba de arquero, ¿y qué pasaba entonces en todo esto? Mirá, curva 3, curva 5, curva en todos lados, era imposible llevarlo, y tenía que aguantar, como digo, 20 vueltas más. ¿Sí? ¿Qué sucedería entonces? Colapinto manejaba más con los espejos, muy bien eso, pero nada, nefasto ver todo este tipo de situaciones, ¿no? Por una estrategia irrisoria que no entendí, pero bueno. Colapinto manejaba más con los espejos, miraba para un lado, miraba para el otro. ¿A quién era que estaba mirando? Al kamikaze de Tsunoda, que en la vuelta anterior medio que lo toca, la salida entrando a la recta principal en las últimas dos curvas. Y acá Colapinto directamente, mirá cómo estaba el neumático, totalmente destruido, deshilachado, el neumático medio. Acá directamente bloquea, ¿sí? Franco Colapinto. Y no lo puedo tomar como error. Porque acá muchos me van a decir, no, pero escúchame, el tipo frenó, track, y bloqueó. No, bloquea porque no tiene más goma. O sea, ¿qué crees que haga? ¿Qué querés inventar con el auto? Estaba tirando manotazos de lado, lo mostré ya lo mostré por todos lados. Salía de la 3, track. Salía de la 5, track. El auto no entraba, no frenaba, no doblaba, no sé, carajo, muchachos. Entonces, ¿cómo querés administrar? ¿Cómo querés aguantar inclusive una posición con esta herramienta? Cuestión es que acá Colapinto bloquea, ¿por qué te vas a dar cuenta de lo que digo siempre? Porque acá el neumático se ve, digamos, lo que es el dibujo, aunque son neumáticos slick, pero se ve la llanura. Y acá no, o sea, acá qué quiere decir que esto está parado este neumático y este está girando el de la derecha, ¿sí? Bloqueo acá de Colapinto, Plup se pasa un poco de largo, ¿sí? Con ese bloqueo, y aprovecha su noda para superarlo, ¿sí? Venía Hülkenberg detrás, con neumáticos duros. Entonces Hülkenberg acá se tira a pasarlo,
Colapinto aguanta bien. Y una vuelta después, una, dos, ¿sí? Por ahí venía esta secuencia. Hülkenberg, no sé qué hace acá. Porque, a ver, vos tenés que respetar igual al que viene adelante. Pero ni se tira a pasarlo a Franco. Y a la vez por ahí Franco ya tiene una referencia de que tiene que frenar un poco antes. Porque tiene el neumático muy castigado. Entonces Hülkenberg acá directamente hace un trompo solo, muchachos. O sea, en frenaje. Mirá cómo. Mirá cómo. Es más, con tanta velocidad que venía Hülkenberg en el frenaje este. Si la curva era un poquito más cerrada, un poquito más lenta, Hülkenberg lo parta al medio acá Franco Colapinto. Entonces es inentendible lo que pasó acá, esta secuencia con Hülkenberg. Yo venía mirando, por supuesto, la cámara onboard de Colapinto, ¿qué es esto? Y de golpe veo que el auto de atrás, el auto verde, el Sauber, Hülkenberg, frena y, y le queda todo acostado y se va como si fuera un simulador. O sea, yo dije, ¿qué es esto? O sea, estas cosas también, digamos, las hacen acá. Bueno, sí, error de Hülkenberg. Mirá cómo terminó. Yo creí que había terminado estampillado cuando lo vi en vivo. Dije, ah, no, este se reventó. Inclusive en la vía de escapatorias, pero no, por suerte pudo seguir igual. Hülkenberg, más allá que no entendí lo que quiso hacer. ¿Sí? El auto o le queda desbalanceado o algo raro igual, porque él cuando carga el auto con el tren delantero sobre todo, el auto le toma un efecto como que tiene mucho freno atrás y se le va mucho la cola. Y obviamente el auto hace esto y le queda de costado. O sea, un efecto muy, muy, muy raro, como que tuviera un montón de freno atrás. Mirá, es increíble. Y si vos mirás esta secuencia, da un poco de miedito, ¿eh? Parecía que a Franco Colapinto acá le iba a partir, pero no. Estaban un poco distanciados igual. Por suerte, de todas formas, Hülkenberg pudo continuar. Eso no quita que Colapinto, como yo digo, tenía que ir tan lento que las referencias de él ya eran distintas. Por ahí Hülkenberg vio que Colapinto frenó antes y este venía con medio pasado, con otra referencia. Y es lo que terminaría pasando con Hülkenberg. Colapinto que estaba 14 acá y que ya no había mucho para hacer. Lo único que podía hacer Colapinto era intentar hacer el auto más ancho posible. Atrás le quedaba Bortoleto, que en un momento Bortoleto parecía que lo iba a pasar. Después Colapinto lo aguantó muy bien. Pero bueno, Bortoleto también tenía muchas vueltas en el lomo con el Sauber. Entonces yo creo también por eso pudo aguantar Franco. Aparte que venía siendo un arquero terrible porque venía atajándose todo. Todo lo que podía lo terminó de administrar echando el resto Franco. A falta de 9 vueltas, esta era una de las pocas secuencias. O sea, fíjate lo que yo te estoy mostrando de la carrera que no es absolutamente nada. Sacando cosas de la estrategia de Colapinto, un poquito lo de Verstappen. Bueno, esto al final fue lo único que más o menos se pudo ver en la carrera, como interesante en la punta, que era la lucha, entre comillas, lo voy a decir porque siempre estuvo bien administrado por Max Verstappen. Bueno, la lucha de todas formas entre Max Verstappen y Lando Norris, ¿sí? Así estuvieron las últimas 10 vueltas, pero siempre estuvo en control Max Verstappen. Colapinto que se mantenía, como yo digo, en la posición 13-14. Después pararían algunos otros que todavía restaban en el fondo, ¿sí? Caso los Williams, etcétera, pero después lo volverían a pasar. ¿Por qué lo volverían a pasar? Porque a Sainz, por ejemplo, le habían puesto neumáticos blandos y superaría entonces a Colapinto, que voy a decir una forma figurativa, superaría, en realidad no lo superaría, o sea, lo pasaba como un buzón, lo pasaba como parado, ¿sí? Era como que Colapinto tenía un Fórmula 3 y Sainz con estos neumáticos tenía un Fórmula 1, entonces lo pasaban como parado, como alambre caído, a Franco Colapinto nada que pudiera hacer en esta secuencia. A falta entonces de 2 o 3 vueltas, como dije, Verstappen peleando con Norris, a Colapinto que ya directamente acá era manotazo de ahogado, el auto lo estaba haciendo ancho como la 9 de julio y no había forma. Obviamente no podía esperar nada, o sea, directamente es esperar a ver qué hacen los otros con vos, cómo te amaniatan, porque mirá cómo estaban los neumáticos, o sea, era impresionante. Un poquito más se le notaba, no quiero exagerar, pero es como cuando viste que están los hilos, ya están los hilos pelados. No sé cómo hizo Colapinto realmente para aguantar tantas vueltas con un neumático medio en este Alpine que degrada un huevo, eso también lo voy a decir. Es imposible que el Alpine pueda aguantar más de 22 vueltas, igual 23 vueltas con un neumático blando, más de 30 con un neumático medio. Y a Colapinto, muchachos, lo estaban haciendo girar, no sé, la cantidad de vueltas, como 40 vueltas al menos con este neumático, impresionante. Pero bueno, ¿sí? ¿Dónde estaba entonces lo negativo acá? Que directamente lo superarían prácticamente varios de los que estaban ahí en el fondo. Caso Stroll,
que lo pasaba entrando a la curva 16, después lo pasaba Albon, ¿sí? Entonces, nada, no mucho más, ¿sí? Lo pasaría después Lawson. Y hasta ahí medio que se quedaba esta secuencia. No lo quiero mostrar mucho porque me da un poco de cosa, ¿no? Como, nada, te tenés que arrastrar con un auto que literal solamente estás mirando los espejos. Pero bueno, como digo, siempre intentando verle lo positivo a la cuestión. Es que a Gasly lo hacen parar una segunda vez. Que tampoco lo entendí por qué a Gasly lo hacen parar una segunda vez. Porque quedaban pocas vueltas. Y la verdad que no había mucho para hacer con Gasly. Porque estaba detrás de Franco Colapinto. A Colapinto no lo iba a superar bajo ningún punto de vista. Y entonces a Gasly le ponen los neumáticos blandos. ¿Para qué? Bueno, vaya a saber por qué. Y bueno, realmente no tenía ningún sentido. Última vuelta, Verstappen otra vez con Norris, ahí que, como digo, Verstappen siempre tuvo la situación ahí muy controlada. Y final de carrera, carrera muy aburrida, porque es todo lo que estuvimos viendo, o sea, todo lo que estuvimos, lo más importante, ya se los mostré acá, que era la lucha de Verstappen con Norris. Después, en punta no pasó más nada. Entonces, en definitiva, ni bien largó Russell, ya sabíamos que en este tipo de circuitos iba a ser el vencedor, como terminó siendo en una muy buena carrera, ganando prácticamente de punta a punta con el Mercedes. Segundo que finaliza Max Verstappen en una muy buena posición, teniendo en cuenta que al menos no pierde posiciones y se mantiene expectante por ver qué puede llegar a pasar en el campeonato. Nada más que tercero y cuarto terminaron los McLaren. Entonces tampoco Verstappen descuenta mucho, tampoco Norris puede descontar mucho con respecto a Piastri, porque Piastri al menos termina en el top 5, termina cuarto, quinto para Antonelli, sexto Leclerc, séptimo Hamilton, octavo Alonso, noveno Birman, décimo Sainz. Y si nos vamos acá al fondo, ¿sí? Que yo creo que esto es muy rescatable, porque Colapinto, a pesar de todo lo que vivimos y este naufragio que tuve que hacer, no solo con la carrera haciendo este recap, sino con esta situación de Alpine, termina 16, que bueno, no voy a decir que era lo esperado, pero tampoco había para hacer mucho más. La secuencia fue bastante pedorra. Y bueno, no se podía esperar más. ¿Sí? O sea, a Colapinto, vamos a decirlo, para mí lo condenaron. 19 terminaba Gasly. Inentendible también su última parada. Entonces, bueno, y como dije, me dirán ustedes acá debajo qué piensan. Miren cómo terminaron los neumáticos. O sea, estos neumáticos no sirven más directamente para hacer media vuelta. O sea, no sirven para hacer nada estos neumáticos. Y así tuvo que terminar Franco Colapinto tirando como 45, 50 vueltas con un neumático que la verdad estaba totalmente detonado. La carrera fue positiva al menos desde el hecho de que aguantó todo lo que pudo, de que terminó delante de su compañero de equipo. Alpine me parece otra vez, como dije ya varias veces, inentendible esta secuencia. Con el diario del lunes, por supuesto que es mucho más fácil analizarlo. Pero la verdad, como digo, me dirán ustedes acá debajo qué piensan. No quiero ya directamente hablar más de esta situación, de esta carrera que fue muy aburrida. Y bueno, un Colapinto que hoy directamente no solo se confirmó como piloto de Fórmula 1, lo grande que es, sino directamente hasta como un arquero, atajando todas las posibilidades que podrían haber sido negativas, que al menos terminan siendo positivas en esta carrera del Gran Premio de Singapur. Amigos, como les digo siempre, de todas formas, si les gustó este video, denle su me gusta, compártanlo con más gente del automovilismo, el simulador. Nos vamos a estar viendo, pero solamente hasta el próximo video.